Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo se dibuja un rostro humano, pero no un rostro humano de frente ni un rostro humano de perfil, sino un rostro humano de 3/4. La posición de 3/4 es una posición intermedia entre la posición de frente y la posición de perfil. Muy bien, el problema es que tenemos elementos como la nariz, como los ojos, como la boca, que vistos de frente o vistos de perfil son relativamente sencillos de dibujar, pero puestos de 3/4 tienen su pequeño secreto. Y vamos a intentar de descubrirlos aquí ahora. Vamos a seguir los consejos de un gran dibujante como Barn Hogarth. Barn Hogarth empieza diciendo que lo más importante, las dos partes más importantes a tener en cuenta son la forma y la proporción. Tenemos que preocuparnos de qué forma tienen y de qué proporción tienen con el resto de los elementos que configuran el rostro. Bien, vamos a empezar, por lo tanto, por configurar el óvalo del cráneo a partir de un eje de simetría como si fuera frontal, ¿vale? Dibujamos un eje, bien, y lo dividimos en 3 partes. Bien, hasta aquí. ¿Habéis visto? En 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque la proporción del rostro será aproximadamente de 2 por 3. Bien. ¿Veis? O sea, este rectángulo que estoy dibujando aquí ahora es un rectángulo que tiene proporción 2 por 3. Y esto me facilitará el hecho de que, bueno, parto por la mitad para dibujar el eje horizontal. Bien. Y este óvalo que yo voy a dibujar sería el óvalo que marcaría la proporción de un rostro humano de manera frontal. Bien. Pero, lo que propone Hogarth es que si tenemos una forma circular y la giramos, veis que esta línea de aquí marca como una especie de media luna aquí. Pues vamos a marcar esa media luna. ¿Vale? Bien. Entonces, ese sería el giro que haría el cráneo. Pero el cráneo no es esférico. El cráneo es más ancho de atrás. Entonces, claro, cuando esto lo giro, fijaos que esta esfera se queda igual, pero aquí empezamos a ver algo que antes no veíamos. ¿Lo veis? Entonces hay que añadirle ahí detrás la zona de la base del cráneo. ¿Y cómo lo haremos? Pues esta misma distancia la añadiremos aquí. Y entonces aquí ya tendremos, ¿veis? Ya tendremos esta forma que empieza a configurar la posición en 3/4 del cráneo. Y sobre ella empezaremos ya a ubicar el resto de los elementos. ¿De acuerdo? Empezaremos por la zona del arco de los ojos, ¿vale? Y la zona de la sien. ¿Lo veis? Como una curva. Y la zona de los pómulos que tendrían que ser, fijaos, ya empezamos con la simetría. Esto es el eje y entonces si yo pongo este pómulo aquí, lo tengo que poner aquí, ¿vale? Y entonces aquí vendría la barbilla y aquí vendría la barbilla. ¿Lo veis? Y aquí marcaríamos esto. ¿Lo veis?
Entonces ya ahí tenemos un poco marcado el área sobre la que vamos a empezar a trabajar. A partir de aquí, claro, esto, que sería esta mitad de este espacio, aquí marcaríamos otra vez aproximadamente esa mitad, porque esta distancia será la distancia en la cual encajaremos el tabique nasal, la nariz. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de ahí, yo lo que voy a empezar a trabajar también es la colocación de la boca, que será la mitad entre esta distancia y esta. Aquí ubicaremos la boca, ¿vale? Aproximadamente. Vale. Bien. Llegado a este punto, vamos a empezar a colocar ya los elementos. Por ejemplo, la nariz. Desde aquí vamos a empezar a colocar la forma. ¿Veis? Que tendría la nariz, como está en 3/4. Bien. Y aquí esto evidentemente tendría una sombra. Bien. 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 Ahí, aquí ahora pondríamos la forma, la boca tendría una forma como tridimensional, porque, ¿entendéis? Es como una bola que saldría, y entonces en esa bola de aquí vamos a ubicar, luego, ahora parece como si tuviera unos labios excesivamente hinchados, pero luego cuando definamos la forma quedará bastante mejor. Y aquí ubicaríamos ya lo que sería la barbilla, ¿vale? Aquí, recordemos la forma. Bien, luego otro elemento que hay que ubicar es el ojo. Bien, el ojo, aquí en este hueco que hemos marcado, vamos a marcar, atención porque es un tema muy delicado. Porque veis la curva, que es una curva larga aquí y aquí acorta. Aquí está, cierra muy hacia abajo. Bien, pues por aquí al revés. Es decir, por aquí bajamos y luego subimos. Y aquí vendría el lagrimal. ¿Vale? Entonces aquí veríamos esta línea. Bien. Y aquí veríamos ya la dirección. Muy bien. Y aquí ya pondríamos esto. Bien. Pues aquí pondríamos, fijaos que esta curva tiene como esta inclinación. Y entonces esa inclinación la tenemos que hacer aquí simétrica. Es decir, así. Fijaos que tiene que ser igual de alto todo, pero más corto por el efecto que habíamos dicho. Frontalmente y en un cráneo curvo, fijaos cómo cuando pongo de 3/4, esta mano prácticamente no se ve y esta se ve prácticamente frontal. ¿Lo entendéis? Entonces, esta distancia tiene que ser más corta, ¿vale? Bien. Otro elemento es la boca. Fijaos, la boca tendremos que marcarla desde aquí, desde el ojo. Aquí empezará la comisura, aquí llegará la nariz, ¿vale? Y aquí lo mismo, aquí llegaría la boca, ¿vale? Entonces, de aquí a aquí sería la boca. Entonces, como la mitad está aquí, de ahí a ahí abordaríamos el labio superior, pero fijaos que este es mucho más corto, ¿vale? Y el labio inferior, que sería así. Bien.
A partir de aquí ya nos quedaría por marcar un poco. Bien. Marcaríamos la oreja. La oreja aquí tendría que ir ligeramente inclinada, ¿vale? Entonces desde aquí marcaríamos, atención, es un poquito más alta. Tenemos como referencia la ceja que la subimos un poquito por aquí y entonces aquí tendríamos la oreja. Y aquí, esta sería la forma que tiene habitualmente una oreja estándar. Son muy similares unas a otras, tienen sus diferencias, evidentemente, todas las orejas tienen sus diferencias, pero tienen una serie de arrugas y elementos que son bastante constantes. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí ya marcaríamos el cabello. ¿Vale? Que Hogarth, como es un dibujante de su tiempo, de los años 70, pues evidentemente pues, propone un tipo de peinado que hoy en día pues, podríamos decir que no es demasiado contemporáneo. Pero, bien, pero nos sirve. A partir de aquí, yo, si queréis, ya nos queda, digamos, repasar el dibujo con el fin de definirlo de manera permanente. ¿Vale? Es decir, ya definiríamos la forma. ¿Vale? Fijaos cómo el labio bien. Como veis, estamos repasando las líneas más importantes. Y podemos ya reforzar las sombras.
para Bueno, aquí tendríamos aproximadamente marcada la posición, podríamos seguir trabajando, pero ya tendríamos colocado un rostro en 3/4 aproximadamente. Podríamos seguir trabajando las luces y las sombras hasta encontrar, digamos, el tono ideal para contrastar al máximo, pero yo creo que con esto tenemos ya una aproximación de lo que sería el dibujo del rostro humano en la posición de 3/4. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que os haya servido.